En esta etapa nos vamos a centrar en las relaciones de proporciones que se aplican a nuestro producto. Por empezar, tenemos que tomar en cuenta que el entorno invisible condiciona desde la parte edilicia, ya sea por rampas, accesos o puertas. Por ende, se debe guardar una proporción adecuada para que la silla pueda desplazarse dentro del edificio en el contexto donde va a ser usada. También debemos tomar en cuenta primordialmente la relación antropométrica del usuario con respecto a la silla. Para ello tenemos que tener visto que necesita de un soporte lumbar adecuado y que la relación antropométrica también debe de formar parte en el momento en que el usuario hace el desplazamiento de la silla. Necesita también tener un descanso pédico que sea proporcional al cuerpo. Las superficies y volúmenes, en nuestro caso, la importancia más grande es la del volumen total, que está dada en unos 571 centímetros cúbicos. Esto se debe a que tiene un largo de 1200, un ancho de 700 y una altura de 680. Después debemos destacar las superficies que están en contacto tanto con el usuario como el beneficiario. Tenemos una superficie en donde se empuña la silla para trasladarla y este puño tiene una superficie de 30 milímetros de diámetro por 105 de largo, lo que lo hace especialmente apto para que el usuario la pueda desplazar. También vemos que en la parte de la rueda propulsora hay dos superficies bien definidas, una por un aro metálico que tiene un diámetro de 16 milímetros de sección, la cual el usuario la usa para agarrar y poder desplazar la silla, y la otra superficie, que es de caucho, es la que está en contacto directo con el suelo, por donde la silla se desplaza. Hay otras superficies de contacto que también son muy importantes a tener en cuenta, que es tanto el asiento, que tiene unos 450 por 450 por 60 milímetros, como así también el soporte lumbar, que es de 300 por 300 por 20 milímetros. Las escalas nos sirven para, por ejemplo, realizar una maqueta. Si bien la escala inicial es la de 1 en 1, la cual serían las medidas reales que tendría la silla, podríamos hacer una escala de 1 en 2, la cual toma las medidas reales de la silla y las divide por 2. Eso nos permitiría poder realizar una maqueta para ver la relación de piezas, relaciones de tamaño, sin tener que llegar a ser una pieza completa. En cuanto a la radiología del producto, podemos observar que la fricción con las ruedas, dependiendo del estado del piso, puede dar una deformidad normal, pero puede dar una deformidad anómala en caso que el mismo esté en muy mal estado. En cuanto a las formas que percibimos, te podemos encontrar objetos circulares, objetos rectangulares y objetos cuadrados, cada uno dependiendo de un área, los circulares en las ruedas, los cuadrados en asiento y respaldo y los rectangulares conformando la estructura de la silla en general. Por último, podemos hablar de fobias en este punto. Este objeto puede disparar lo que se llama disfobia, que es el miedo o temor a las personas que se encuentran utilizando este medio de movilidad. En cuanto a su rememorabilidad, va a depender de la situación personal de cada usuario. Si el mismo cuenta con una postura bípeda antes de pasar a la utilización de este objeto, seguramente no sea de agrado poder verlo. En cambio,
Una persona que nace directamente con este impedimento puede asociar a este objeto como algo positivo que le va a permitir movimiento y libertad. La sensación térmica está determinada por la temperatura ambiente. En épocas de verano seguramente va a ser muy elevada, teniendo en cuenta los productos con los que están hechos, sobre todo el asiento y el respaldo. Pero más allá de eso, esta estructura brinda y este objeto brinda una sensación de confort y seguridad, con una prolongada vida útil por sus materiales y una obsolencia percibida de bastante baja. En cuanto a las propiedades anatómicas y ergonómicas, podemos dividirlas en dos partes. Una parte sensitiva, conformada por la mano, la cual dispone de muñeca, palma y dedos, el brazo, que es un complejo justamente compuesto por el brazo, el antebrazo y la escápula, y el torso, que está conformado por el pecho, el abdomen, la cintura, la pelvis y la espalda. Esto sería la región sensible. En cuanto a la región no sensible, dependiendo la altura, la podemos conformar por piernas, la cual está compuesta de muslo, rodilla, la pierna propiamente dicha y el tobillo, y el pie, el cual cuenta con el retropié, el pie medial y el pie distal. Estas partes serían no sensibles. Por ende, toda la acción que se produce mediante el usuario para el objeto está relacionada con el tercio superior. La mano va a ser la principal arma para poder impulsar mediante el aro impulsor el movimiento de la silla. Este aro es de manera circular y está hecha mediante productos tubulares, lo cual permite que la mano se cierre fácilmente y mediante un movimiento antero-posterior pueda realizar el esfuerzo necesario para la fricción entre la rueda y el piso y que el objeto se desplace. Si hablamos de las propiedades biógenas, podemos decir que en su categoría de biogénico el asiento y el respaldo no atentan contra la vida del usuario. Si hablamos de biógeno, si bien este objeto no está destinado al consumo, debemos elegir materiales no tóxicos para producir el mismo. No necesita materiales biocompatibles más allá de ser un producto de ortopedia y un producto de salud y médico. Y si hablamos de su homeostasis, los textiles utilizados en el asiento y el respaldo son de fácil lavado, mientras que el aro impulsor que está en contacto con la mano no admite una gran carga microbiana, lo cual podría llegar a producir un efecto nocivo en la salud. Hablando de los procesos fisiológicos, mediante la vista, el objeto es fácilmente reconocible. Mediante el oído también, ya que la fricción de las ruedas con el piso da un sonido muy particular, muy estrechamente reconocido y relacionado con las personas que utilizan este medio para movilizarse. Cuando hablamos de tocar, que está en relación con la piel, podemos ver que el objeto tiene terminaciones lisas en su mayoría y con relieve en la parte de las ruedas. En cuanto a lo que uno puede sentir utilizando los 5 sentidos, nos damos cuenta que el objeto está adecuado a la comodidad y el confort del usuario. Mediante el olfato podemos llegar a distinguir olores relacionados a la sudoración del usuario en relación a los textiles que tienen, sobre todo en épocas de calor. Si hablamos del sistema nervioso central, mediante el cerebro podemos recibir diferentes sensaciones de confort, seguridad y movimiento al ver este objeto. Y el sistema nervioso periférico, el cual está compuesto de nervios y ganglios, nos va a decir si el usuario realmente se siente cómodo en sus partes sensibles a la hora de utilizar el objeto. La postura sentada nos va a dar que mediante las piernas, caderas y espalda, dependiendo del grado de lesión, la sensación será mínima, por ende va a necesitar de un factor externo para poder decidir si está adecuado o no a su morfología. Y en cuanto al sistema hormonal, endocrino y generalidades, mediante los órganos internos, debemos reconocer que todos los materiales deben ser lo más naturales posibles debido a que no se sufre una complicación de salud mediante absorción por piel. En cuanto a la estandarización y estipulación de propiedades biológicas, podemos observar que este objeto está basado en la tabla de talles tanto para el hombre como la mujer, lo cual da una única medida para adultos, siempre y cuando el adulto no exceda las medidas de los talles ya estandarizados.
Este usuario se va a presentar como usuario beneficiario, el cual utilice este objeto y va a experimentar una sensación de comodidad y confort gracias a las texturas suaves que tienen las terminaciones tanto textiles como de los metales. El apoyo del tronco y la espalda será en la base del asiento y en el respaldo propiamente dichos, mientras que los pies van a estar ubicados sobre las plataformas destinadas para tal fin en la parte inferior cerca de las ruedas más chicas y delanteras. En cuanto al punto individuos vivos y condiciones de vida, podemos ver que el receptor es una persona adulta, el cual no necesita de una ayuda externa de otro adulto para poder incorporarse al objeto o desplazarse con el mismo. El objetivo fundamental de este producto es que el usuario pueda desarrollar sus actividades normalmente, tanto laborales como sociales. En cuanto al diseño de este objeto, podemos ver que permite al usuario desplazarse por varios tipos de suelo en tiempos prolongados. Va a depender de qué calidad tiene el piso y en qué estado está para ver si este producto será más durable o no y si generará mayor o menor confort en el usuario. Todos los materiales deberán ser repelentes a microorganismos o, en su defecto, a la mayoría de microorganismos posibles. Si bien este objeto está destinado para uso personal, el mismo puede ser compartido, a lo cual, haciendo alusión al punto anterior, la higiene de los usuarios y la higiene del producto va a tener que ser extremada debido a que ninguno de los que utilicen este método tengan complicaciones de salud. Para comenzar a hablar de los fenómenos químicos y cómo estos impactan en la silla de ruedas, principalmente lo dividimos en tres secciones. Una de ellas corresponde a la estructural, la cual está principalmente implementada en acero. La segunda corresponde a los apoyos inferiores y también el respaldo, ejecutados en poliéster en fibras. Y finalmente lo que son las ruedas para lograr la locomoción de la silla están ejecutadas también en materiales como el caucho con un pequeño recubrimiento de nylon. Comenzando por lo que es la estructura, las uniones y enlaces y fuerzas intermoleculares, hablamos de tres grandes apartados. El primero corresponde al acero, el cual básicamente se habla de átomos bien dispersos en una red metálica de enlaces metálicos, los cuales son átomos que comparten electrones y esto genera estructuras en malla muy resistentes. Tienen algunas propiedades específicas que vamos a ver más adelante, pero principalmente podemos determinar que esto no corresponde a una unión molecular, sino que simplemente son átomos mediante un enlace metálico. En el segundo caso contamos con poliéster, el cual básicamente son cadenas simples de enlaces covalentes, en este caso si hablamos de uniones moleculares, las cuales diferentes elementos, principalmente en este caso carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, van a ser los que estén presentes en este material. Vamos a ver más adelante incluso que puede ser copolimerizado con otros elementos que aporten propiedades diferentes, de los cuales el poliéster en particular va a carecer. Para el caso del caucho, que básicamente está tratado también con un compuesto con nylon, en este caso hablamos también de una unión molecular de enlaces covalentes, hablamos de polímeros que están presentes en los neumáticos y principalmente en este material también tenemos oxígeno, también tenemos hidrógeno, también tenemos carbono, pero su principal diferencia con respecto a lo que es el poliéster, que básicamente tiene una unión tridimensional y es suficientemente dura, es una red cristalina. En el caso del caucho de nylon, debido a un proceso de cómo es calentado para la obtención del material, se establecen periodos muy largos de temperaturas crecientes muy lentamente, lo cual hace que el producto no termine de estar en un estado líquido, no termine de estar en un estado sólido, sino que sus redes moleculares están dispersas de una forma no suficientemente fuertes como en el caso de un termoplástico. Para hablar de las propiedades principales de estos tres tipos de materiales, en el primer caso hablamos del acero, el cual tiene obviamente una buena conductividad térmica, también tiene una buena conductividad eléctrica
Y finalmente también provee redes y estructuras sumamente fuertes, lo cual es idóneo para la estructura, además por todos los procesos posteriores que van a realizarse con el caño una vez como material preelaborado, lo cual la gran conductibilidad eléctrica permite que el caño pueda ser soldado con soldadura de arco voltaico. En el caso del poliéster, este básicamente es utilizado por un fin que lo vamos a ver a continuación, pero vamos a empezar con lo que es una baja conductibilidad térmica. Es muy mal conductor eléctrico, y ahora sí, para el uso de los respaldos y también en el soporte inferior, contamos con una muy mala absorción superficial, lo cual ayuda a que las fibras de poliéster no retengan líquidos, no retengan humedad, no retengan fluidos, principalmente para el caso de una silla de ruedas. En los tres casos estamos hablando de soluciones, tanto el acero como el poliéster y también el caucho con el nylon corresponden a materiales homogéneos compuestos por diferentes elementos. En el caso del acero contamos básicamente con un acero al carbono. Esto es debido a que, además de hierro, está compuesto por de entre un 0,13 a un 0,8 de carbono. También está dotado de porcentajes muy mínimos inferiores de manganeso, fósforo, azufre y también silicio, lo cual le brinda cierta ductilidad, cierta rigidez, y finalmente también brinda un montón de propiedades mecánicas y estructurales que ayudan a que el cuadro de la silla de ruedas pueda resistir cuerpos adultos. Para el caso del poliéster estamos hablando de una solución sólida y homogénea, las cuales las moléculas están compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a ver un poquito más adelante que también contiene el compuesto de glicol, lo cual ayuda a básicamente que el material pueda ser más resistente ante el impacto del medio ambiente y también la corrosión y erosión. Para el caso de los neumáticos, contamos con que la mayor proporción del material presente en el mismo corresponde al caucho, pero tiene un recubrimiento fino de nylon, lo cual ayuda a que la degradación del caucho bien no sea tal como si no estuviese el nylon presente, lo cual esto alarga la vida útil del producto y por otra parte también ayuda a la impermeabilización del mismo y ayuda a que la absorción no sea un fenómeno que pueda llegar a limitar al material en su vida útil. Cuando estamos hablando de adsorción y absorción, básicamente nos referimos a fenómenos en los cuales, en contacto con un líquido o un gaseoso, bien, un material, principalmente sólido, va a hacer obviamente la apropiación de partículas o moléculas enteras de este. En el caso de la adsorción estamos hablando de fenómenos totalmente internos, que sea el caso en el cual un líquido pueda penetrar de manera homogénea un sólido, y en el caso de la absorción estamos hablando meramente de un fenómeno superficial. En el caso del poliéster estamos hablando de un material que tiene una muy baja adsorción, retiene hasta el 0,4 de la humedad total del adsorbato. Este básicamente corresponde al fluido líquido o gaseoso que tiene contacto con el poliéster. Por otra parte también está copolimerizado con el glicol, lo cual ayuda a que la vida útil del PET pueda alargarse. Y finalmente, cuando hablamos de fuerzas de cohesión y adhesión, estamos hablando que la cohesión ayuda a la solidez del material, y en el caso de la adhesión básicamente son fuerzas que están mucho más cercanas a materiales líquidos, en estado líquido. Cuando hablamos del acero, este también cuenta con una muy baja absorción, tiene una capacidad de absorción superficial, principalmente esto lo podemos conocer como corrosión, y después dentro de lo que son las fuerzas de cohesión y adhesión, nuevamente al ser un sólido metálico en este caso, las fuerzas de cohesión van a ser mucho más fuertes que las de adhesión. En el caso del caucho, a ser un elastómero, finalmente vamos a ver que estas fuerzas de adhesión y cohesión se ven un poco más equilibradas, donde tal vez las fuerzas de adhesión ganan un poco más de protagonismo, y esto obviamente lo hace un material sumamente idóneo para el agarre y la adherencia a superficies. Finalmente tiene una absorción superior al poliéster, al acero, y tiene una alta tasa de migración debido a que permanentemente está en contacto con superficies y también intervienen fenómenos físicos para que esto sea propicio.
Cuando estamos hablando de corrosión y protección, en el caso del acero, inevitablemente la corrosión va a darse por oxidación en primer lugar. Esto corresponde a un tipo de corrosión localizada y es protegido mediante una pintura epóxica o esmalte sintético con base solvente para proteger la oxidación directa del material, esto a nivel superficial. En cuanto al poliéster, básicamente contamos con el envejecimiento natural del plástico. No corresponde a un plástico degradable, no es resistente a rayos ultravioletas ni a una exposición térmica, y el glicol ayuda como un estabilizante para estos dos últimos. En el caso del caucho estamos hablando de un polímero degradable, se lo protege de la absorción y absorción de otros materiales por medio de una capa exterior de nylon, lo cual esto ayuda a que básicamente el nylon pueda resistir cualquier impacto o cualquier erosión de agentes externos y o también de líquidos fluidos y o superficies. Hola, ¿cómo va? Continuando con esta etapa del TP, vamos a enfocarnos en los puntos 7A, que es estructura, estado de la materia, macro y dinámica. ¿Qué es la dinámica? La dinámica estudia la relación entre los movimientos de los cuerpos y la causa que los producen, ¿no? Para saber lo que es la dinámica hace falta saber lo que es la masa, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y la fuerza es toda causa capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de producir en él una deformación. Dentro de la dinámica existen las leyes newtonianas, la ley de la inercia, la ley de la fuerza. Existen 4 tipos de fuerzas: la fuerza de peso normal, fuerza de rozamiento y la fuerza elástica. Continuando con el punto 7C, palanca, momento, centro de masa y gravedad, ¿no? La palanca se puede utilizar para amplificar la fuerza mecánica que se aplique a un objeto o para incrementar la distancia recorrida por un objeto en respuesta a la aplicación de una fuerza. Observamos que la silla de ruedas es una palanca de primer género. El momento es el producto de la fuerza aplicada por la distancia entre el punto de aplicación y el punto de rotación del cuerpo. Acá en este gráfico se ve un momento antihorario. Después está el centro de gravedad, que está graficado con ese puntito rojo. El centro de masa también está graficado, un poco más desplazado, ¿no? Teniendo en cuenta a la silla de rueda con la persona encima. Ese sería el centro de masa. Bueno, el punto 7D, colorimetría, dilatación y contracción. Es la energía en movimiento entre dos cuerpos o sistemas proveniente de la existencia de una diferencia en temperatura entre ellos. Existen 4 tipos de transferencia de energía: intercambio radioactivo, conducción, convección y color latente. Acá se puede ver la radiación solar, cómo aplica en el chasis de la silla de rueda, todo ese incremento de temperatura es conducido por todo el área del material que es de acero, y también si uno acerca la mano puede apreciar la radiación en el caso de que tenga una temperatura muy elevada. Bueno, la dilatación térmica es una variación en las dimensiones de los sólidos causada por calentamiento o por enfriamiento. Las contracciones y dilataciones ocurren en 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Hidrostática es la presión es una fuerza que se genera en determinada área. El propio peso de un sólido o un fluido genera una fuerza de determinada área. En la hidrostática, cuando se coloca un cuerpo en un fluido, puede ser que se hunda o flote. Esto depende de la densidad, que es la relación existente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Todo esto es una propiedad física. Electricidad, electroestática. Los objetivos pueden adquirir carga eléctrica dependiendo de su materialidad. Estos átomos que la componen tienen carga positiva, son los protones; con carga negativa, electrones; y los neutros, neutrones. Hay materiales que tienen tendencia a ganar o perder electrones si hay contacto o una fricción entre los dos materiales, alteran su balance eléctrico. Si se produce una carga del mismo signo se repelen, y si son de signos opuestos se atraen.
Ciertas superficies tienen diferentes capacidades de reflejar la luz dependiendo de la forma de esa superficie, sea plana, reflexión especular, o superficie uniforme, reflexión difusa, sin modificar la velocidad de la luz. Es provocado cuando un rayo incide, que viaja en línea recta, impacta con determinada superficie y reflexiona, rebota, generando un ángulo. En el caso de esta superficie es plana, el ángulo de incidencia del rebote y el ángulo de rebote van a ser iguales. Para ver el color de los objetos se genera un fenómeno de absorción. Los objetos van a reflejar la radiación en esa tonalidad dependiendo de la longitud de onda de la frecuencia. ¿No? Llega la luz blanca, incide en el material. Si este material tiene un color, si es de color negro, absorbe todos los colores y se puede apreciar por el ojo humano de color negro. Si en el caso de que fuese de color rojo, que tiene pigmentación color roja, absorbe todos los colores y rebota, por así decirlo, el color rojo. Bueno, eso es todo. Gracias a todos, un saludo.